los ronquidos, sobre por qué roncamos, pero quiero que nos expliques primero de todo, para que todo el mundo entienda, el verdadero problema o las consecuencias tan graves que pueda haber de ser roncador, porque yo creo que no le damos mucha No, no importancia. le damos ninguna. O sea, es incluso yo que trabajo con niños y con adultos. ¡Ay, mira qué niño, qué ronca, qué mono, con la babita colgando, qué bien está descansando! Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, nivel de la materia gris de ese cerebro se puede estar produciendo en menos cantidad. O sea, es muy importante saber que el roncar es que te llegue menos oxígeno a tu cuerpo, a pulmones, a cerebro, al organismo, y que estamos no haciendo todo aquello que tenemos que hacer mientras dormimos, que son muchas cosas: descansar, segregar hormonas del crecimiento, hormonas sexuales, retener todos aquellos aprendizajes que hemos hecho durante el día, desechar lo que no nos vale. Entonces, roncar es ir con el freno de mano por la vida. Pero ¿y esto es algo moderno, es algo nuevo? ¿O el No, ronquido lleva con nosotros a nivel evolutivo toda la vida? a ver, Porque casi todo el mundo ronca. te diré que no tengo ni idea de lo que hacían en las cavernas, pero sí que es cierto que, como el resto de patologías del ser humano moderno, quiero pensar, o no sé, me suena que será también porque hemos perdido el tono. Es decir, el roncar, vamos a imaginarnos todos como a nivel música, ¿no? Un tubo, que es el tubo que lleva el oxígeno desde la nariz a los pulmones, como hemos dicho. Ese tubo está recubierto de músculo, es músculo, ¿sí? Que cuando nos tumbamos y lo aplastamos, se comprime un poquito y vibra. Y ese es el ronquido que escuchamos, ¿vale? Desciende el suministro de oxígeno y lo que escuchamos es el ruido, la vibración. Pero esa colapsabilidad o ese músculo más flojo, más hipotónico, ¿desde cuándo se da? Pues probablemente desde que comemos cosas mucho más blandas, desde que respiramos por la boca porque tenemos muchísima contaminación, muchísimos tóxicos. Entonces, probablemente vendrá de ahí, de la era industrial, de que tenemos todo cocinado, todo muy Todo más blandito, fácil, ¿no? todo mucho más fácil. Ya, ya, Eso ya. es. Y has dicho que además se produce una merma en la neuroplasticidad del cerebro, ¿puede Sí, ser? sí, 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 sí. Qué fuerte, ¿no? O Es sea, que es que muy nos fuerte. hacemos un poco más, más tontos, por así decirlo, o menos listos, por Sí, roncar. sí, a ver, no por roncar, pero sí que el roncar es un síntoma de algo. ¿De qué? De que el suministro de oxígeno es el suficiente. Entonces, claro, es como pensar, tu coche, si va con siempre justito de gasolina, ¿será el cochazo que va a la velocidad óptima con el motor funcionando a tope? No, irá siempre justito. Y es lo mismo lo que ocurre. O sea, si es que no estamos nutriendo bien ese cerebro y el resto de tejidos de nuestro cuerpo. Y el roncar puede ser, además de un síntoma, puede ser también una causa de otro tipo de problemas, de enfermedades, o sé, es como un patrón que se repite al que no hacemos mucho caso, pero, por ejemplo, hablabas de una respiración bucal, ¿no? Sí, Que sí, sin duda va a afectar también sí, a la estructura sí, de mi cara, de mi cuerpo, lesiones, etcétera, ¿no? sí, Pero incluso también me comentabas y comentas en tu libro el tema de sí, las enfermedades, ¿no? Asociadas a sí, los ronquidos. sí, claro. Al final, esto yo aquí me puedo perder. Por favor, bájame si me voy mucho de la... Sí, porque al final el roncar viene de la mano o derivado, para mí sí que es un síntoma, o sea, es un síntoma porque es un sonido de una vibración de algo que no está ocurriendo, de algo que no debería de estar flácido, algo que debería estar tieso, ¿sí? Bien firme. Claro, pero perdona, Sí, sí, Eider, sí. es que ahí ya tú me das una causa mecánica, es decir, que hay Sí, unos músculos que no sí, están haciendo sí, lo que tienen que sí, hacer, sí. pero mi pregunta va más por, ¿hay otra serie de causas que también pueden detonar en acabar roncando que no sean mecánicas? Causas orgánicas, ¿te refieres Sí, a una hipotonía? Por ejemplo, sí. sí, cualquier cosa que haga que ese tubo sea más flácido, no tanto por la mecánica de ronquido obstructivo, ¿verdad? El que he mencionado antes, sí, podría ser pues una musculatura hipotónica Ya, y ya, una ya. enfermedad o un síndrome que conlleve ese tipo de hipotonía. Ajá.
Es que al final, cuando pensamos en... Tú sabes que en Podcast La Hoguera hablamos mucho de la salud integral, ¿no? Lo sé porque los escucho todos. Claro, y no sé en qué, en qué punto de la rueda de los problemas que van asociadas a la enfermedad podemos encontrarnos el síntoma del roncar. Me explico. Yo creo que una persona que pierde fortaleza o tono en esos músculos respiratorios puede ser una persona que esté respirando por la boca, pero, por ejemplo, sí que esté manteniéndose haciendo ejercicio, sí que tenga una alimentación correcta y, por ejemplo, su problemática venga en que tenga una falta de un correcto intercambio de oxígeno con CO2. Hay autores como Buteyko, que hablaba de diferentes técnicas de respiración, donde la problemática en el intercambio de gases no estaba tan puesta en la mecánica respiratoria, en los músculos, sino más bien en la saturación de oxígeno, en la saturación de CO2, en la capacidad de tolerancia al CO2, ¿no? Sí. Buteyko, que es una técnica que me encanta porque es de las más completas, la que más evidencia tiene respecto a otros tipos de respiración. Tiene 3 abordajes de la respiración: bioquímico, fisiológico y también mecánico. Ajá. Entonces, sí que es cierto que en Buteyko lo que intentamos es, digo intentamos, así en plural, porque yo también estoy certificada en la técnica Buteyko, lo que se quiere hacer es reducir un poquito la hiperventilación que tenemos todos. Ajá. Es decir, respiramos rápido, respiramos con la parte alta de los pulmones, respiramos demasiado oxígeno y expulsamos también demasiado oxígeno y CO2. ¿Sí? El CO2, que nos han vendido o nos hemos creído que era un gas de desecho, pues parece que no es tal, porque nos ayuda a tamponar o equilibrar el pH de las células en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque las células son un poco caprichositas con el pH, o sea, si no está donde les gusta, oye, se pueden morir. Entonces no es plan. ¿Sí? Con el bicarbonato, pues el CO2 nos ayuda en eso. También nos ayuda a que esa molécula de oxígeno que hemos obtenido a través de la nariz la empujemos a los tejidos, porque por mucho oxígeno que tengamos dando vueltas en nuestras vías sanguíneas, si no llega a la mitocondria, si no llega al músculo, si no llega al cerebro, ¿para qué lo queremos? Claro. No vale para nada. Y el CO2, el que dice, ven aquí oxígeno que te llevo a tu destino. Entonces necesitamos CO2. Y la técnica Buteyko es maravillosa porque con los ejercicios que proponen hacemos que la respiración sea más sutil, más despacio, menos oxígeno. Y entonces conservamos más CO2. O sea, creo que es importante aquí detallar que respirar más aire, coger más aire, no implica necesariamente transformarlo o acercarlo a las células, ¿no? Acercar a las células ese oxígeno, ¿no? Eso es, el menos es más, aquí también se puede aplicar. Y en cuanto a la capacidad que tenemos de utilización del oxígeno, acercándolo también a la cuestión del ronquido, ¿tiene alguna implicación el hecho de que ese aire sea introducido en nuestro cuerpo por la nariz o por la boca de forma diferente? Sí, pues a ver, muy buena pregunta porque dices total, o sea, es oxígeno, claro, es total, O2. Es aire, meto aire en mi cuerpo, yo meto ¿no? aire, ¿qué más dará por dónde? Pues importa por dónde. ¿Por qué? Porque cuando entra por la nariz filtra, porque tiene unos cornetes, tiene unos pelillos, tiene estructuras preparadas para limpiar ese aire que entra, la boca no. En la boca, o sea, tal cual entra, se sigue o se queda toda esa mierda en un terreno que no está preparado, como los pelillos de la nariz, para absorber esas toxinas, ¿sí? Que entran. Por eso los agujeros de la nariz son más pequeñitos, ¿no? Supongo, para hacer un filtrado. Sí, porque sí, eso es. Digo yo, vamos. Y luego ese tamaño va haciendo que la presión cambie también. La presión externa e interna de nuestro cuerpo es diferente. Cuando entra por la nariz se va adecuando por los recovecos de la nariz. Se filtra, se humedece, se calienta. Hace todo lo que tiene que hacer el aire para cogerlo de fuera y hacerlo útil para nosotros. Además de todo eso,
Si respiramos por la nariz, aquí, en los senos paranasales, estamos produciendo óxido nítrico. Ajá. El óxido nítrico lo que produce es una vasodilatación. Hace que ese oxígeno que estamos obteniendo llegue a más sitios. Te vas a reír, pero es lo que intenta hacer el Viagra. Vasodilatar. Entonces, para que llegue sangre a todas las partes del cuerpo. Bueno, pues respirando por la nariz tenemos el mejor de los Viagras. O sea, respirando por la nariz podemos determinar que podemos tener mejores erecciones. Podemos tener problemas de disfunción eréctil. Respirando por la boca. Respirando por la boca, Ya. efectivamente. Entonces, fíjate si es importante. Además de cuando respiramos por la boca, ya estás cerrando la boca, por si acaso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ese oxígeno, esas toxinas están chocando contra las encías y las encías se inflaman. Tendremos menos saliva, que la saliva es maravillosa. La saliva nos protege, hidrata nuestras mucosas, regula el pH. Al igual que hemos dicho que el CO2 ayuda a regular el pH sanguíneo de las células, pues el pH oral es igual de importante, porque aquí también, si nos bajamos del pH, vamos a tener más caries, si nos subimos del pH, podremos tener más sarro. Entonces, todo aquello que nos ayude a mantener un pH, bueno, neutro iba a decir, el que corresponde a cada cavidad del cuerpo, pues perfecto. Antes de pasar a la problemática que puede sucederse en la boca por ser respirador bucal, sí. Me gustaría terminar con otro de los problemas asociados a los ronquidos, que son las apneas del sueño, ¿no? Sí. Que es también algo bastante problemático y que quizá en la medicina convencional no se está atendiendo como debería. Bueno, a ver, se está atendiendo, con perdón, por favor, porque la medicina, o sea, hace todo lo que puede, pero se atiende como nos enseñan a atenderla, que es desde el síntoma o poniendo un parche, entre comillas. Es decir, no resolviendo el problema. A veces sí, a veces sí. Pero para explicar lo que es la apnea es quedarte sin oxígeno durante 10 segundos. Mínimo 10 segundos. ¿Sí? Durante el sueño. Durante el sueño, efectivamente. Gracias. Si ese es el tubo por donde tiene que pasar el aire, que hemos dicho que pasa desde detrás de la nariz hasta los pulmones y tiene que tener como 1 centímetro de diámetro de manera óptima, ¿verdad? Ese tubo mínimo. Pues cuando esto se cierra a mínimo un 90%, durante 10 segundos, eso se considera una apnea. Las apneas pueden ser apneas centrales, que ahí poco puede ayudar a un dentista, porque es el cerebro el que dice, paso de respirar y luego vuelve a respirar. Eso es normal. Bueno, a ver, normal. Eso es algo neurológico que generalmente a veces suelen tener los niños, luego evolutivamente o va mejorando. Sí, pero yo de eso no sé y ahí son los neurólogos o los neumólogos los que tienen que atender esa patología. Ahí en un dentista no pinta nada. Vale, pero mi pregunta es que si durante el sueño, de forma funcional y correcta, deberíamos respirar con total normalidad, ¿no? Sí, eso es. Si nuestro cerebro tiene apnea, que estar siguiendo, o sea, respirando constantemente. Vale. Y luego están las apneas obstructivas, donde hay algo que obstruye ese tubo. Y generalmente o hay algo en la nariz, o hay algo en el paladar, o es la lengua, o es la mandíbula, o es un cuello también grueso, con mucha grasa, que puede estar obstruyendo esta vía. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que propone normalmente la medicina clásica, convencional? Pues normalmente, depende de dónde estés, de la severidad del caso, te ponen un CPAP, que es una máquina, rollo Darth Vader, que mete aire a presión para que este tubo que se colapsa, y es por eso que se cierra, roncamos cuando se cierra un poquito y apnea cuando se cierra mucho. De la tráquea, ¿no? Sí, bueno, de la nasofaringe, orofaringe, sí. Vale. Entonces, eso lo mantiene abierto constantemente, ¿sí? Pero no resuelve el problema. Lo mantiene abierto, perdona por mis preguntas de parvulario, lo mantiene abierto porque introduce aire a la fuerza. Eso es, sí. Entonces, eso hace que se mantenga abierto, pero no resuelve ni hace que las paredes sean más fuertes, ni se preocupa de ver qué parte es la que está obstruyendo para mejorarlo.
Que estoy hablando de una manera global y puede que un poco injusta, porque sí que hay casos en los que si hay un problema de, yo qué sé, un paladar blando, que es la parte de la campanilla, cuando la tenemos muy larga, muy baja, hay propuestas de extirpación, exéresis quirúrgica de esa parte para que no se caiga y no obstruya el tubo, ¿vale? Pero normalmente o es cirugía, algún tipo de cirugía resectiva, que es lo que obstruye, vamos a quitarlo, cortarlo, y CEPAP. Eso es lo que hace. Si hay sobrepeso, pues también se pueden dar pautas para reducir el sobrepeso peso. Es uno de los el sobrepeso limitantes, ¿no? Sí, es un factor muy importante. ¿Y los cornetes hipertrofiados? Sí. Esto es uno de los limitantes también para respirar por la nariz. Hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo respirar por la nariz durante el sueño, ¿no? Sí. ¿Esto es algo normal también, que se hipertrofien? Los cornetes, por si hay alguien que no sabe los que son los cornetes, los cornetes son unas estructuras como unos colgajos que tenemos dentro de la nariz, a ambos lados de la nariz, y que son aquellos que se ocupan de cambiar la presión del aire que hemos dicho antes, ¿verdad? Y que son como espículas de hueso, es hueso, pero luego está recubierto como con una moqueta, una mucosa. Claro, la inflamación de las mucosas hoy en día está muy presente en muchísima gente. ¿Sí? Hay un sistema común de mucosas del que habla mucho nuestro amigo Antonio Valenzuela, que yo comparo con una cuadrilla en el País Vasco, que si tú te metes con una, te metes con todas. Pues con las mucosas pasa un poco lo mismo. Si una está inflamada, el resto también puede estar inflamada. ¿Sí? ¿El resto de mucosas hablamos incluso zona genital? Sí. Es por eso que muchas veces, claro, ¿dónde está la mayor parte en plan porcentaje de esas mucosas? Pues en el sistema digestivo. Si nuestro sistema digestivo está inflamado por millones de razones que podemos tener, que tú sabes más que yo, ¿sí? Bueno, no sabré yo más que tú, pero muchas, sí sé cuál es la problemática del intestino en la sociedad. Ese intestino inflamado nos puede dar pistas de por qué pueden estar inflamados esos cornetes. Es la misma mucosa, es una mucosa común, vamos a decirlo. Entonces, muchas veces es por eso que, obviamente, también puede ser algo local, que vivas en un sitio donde hay muchísima contaminación, que tengas algún fumador en casa, que seas fumador pasivo, que tu profe se eche una colonia que tiene un montón de ftalatos y a ti pues no te va bien. Hay un montón de causas. Rinitis alérgicas, alergias, miles de cosas, pero no siempre a nivel local. A veces hay que investigar un poquito si hay... ¿Cómo son tus digestiones? Pues tengo diarreas cada 2 por 3. Por mucho que te hagan una intervención de eliminar los cornetes a nivel quirúrgico, pues esa mucosa con el tiempo va a volver a inflamarse, porque el origen no estaba aquí. ¿Y cómo podemos detectar? Porque sigo con las apneas, uno de los problemas del tema de las apneas. Intento no soltar el tema para tampoco marear mucho a la audiencia. En el caso de, porque has dicho 10 segundos, a partir de 10 segundos, la apnea del sueño, ¿no? Sí. Pero hay gente que hace apneas más grandes. Sí. A partir de 10 segundos, y te diré que yo cuando lo supe dije, madre de Dios. Yo he visto a mi madre hacer apneas de asustarme, ¿eh? Decir, ¿cómo aguantas tanto? O sea, impresionante, ¿eh? Sí. No hay que compararlo con una apnea debajo del agua, en plan, qué guay, cuanto más aguante, mejor. No, Esto claro. no es así. Por eso yo me asusté. Claro, o sea, claro. Esto es al final, además... Cuando te hacen una polisomnografía, que es la prueba gold standard, o sea, la the very best in the world, que te hacen cuando tienes pues una sospecha de apneas, ¿sí? O no sospechas, sino tu pareja dice, se me muere cualquier día. Pero si no tienes pareja, ¿cómo sospechas eso? Porque tu descanso no es bueno. No tienes un descanso, un dormir reparador. Te despertarás agotado, te despertarás con dolor de cabeza, incluso hay gente que se queda dormida en el coche, tienes dolores varios, entonces... Ojeras, no te acuerdas, tienes la memoria de corto plazo afectada, hay muchos rasgos que... Sí, o te despiertas incluso mucho de noche, ¿sí? Porque las apneas, yo he tenido pacientes que tienen 15 apneas a la hora.
No estoy hablando de toda la noche, estoy hablando a la hora. Porque el numerito que cuando te hacen esa polisomnografía, el que te dan un número o te dicen, tienes un 4,5, no es tanto, porque hasta que estés en 5, pues no se considera ni que es leve el cuadro. ¿Esos son 4,5 o 4 son número de apneas por hora? Sí, número de apneas por hora. Es mogollón, a mí me parece una bestialidad. Una bestialidad. Y yo he tenido pacientes que duermen con su pareja en la misma cama y que tenían hasta 15 apneas por hora y no ser conscientes. A ver, yo en concreto duermo como un muerto. ¿Sí? Y si mi pareja tiene 15 Claro, apneas, si mi pareja se muere, yo no me entero. Sí, efectivamente. Sí. No quiero hacer generalidades, pero no nos soléis valer para eso. Sí, eso es así. Literal, no es así, es así. Sí. En cuanto a la apnea, si yo creo que estoy teniéndolas o tengo esos síntomas, ¿qué puedo hacer para empezar a corregirlas? Deberíamos de ir al médico para que nos haga un diagnóstico. Sí, por mucho que un dentista pueda ayudar en la resolución, siempre es un médico especialista en medicina del sueño, o te derivarán al neumólogo, al otorrino, allá donde esté el problema, te derivarán y harán pues eso, un diagnóstico. Vale. Te medirán si tienes apneas o no y te propondrán un tratamiento. Depende de cómo sea, si tu boca, si hay margen de mejora en la boca, es decir, si tienes la boca estrecha, si tienes la mandíbula pequeñita, si hay cosas, pues eso, tienes un problema con la lengua que no te cabe, que bueno, normalmente no es tan evidente para uno mismo, ahí hay margen de mejora y ahí sí que sería interesante también acudir al dentista, pero siempre primero al médico.